Buenas tardes, les saluda Janet Moriano, especialista de evaluación de la Dirección de Evaluación Docente. Les doy la bienvenida a la segunda sesión informativa dirigida a postulantes que clasifican a la etapa descentralizada en el marco del concurso de acceso a cargos directivos y de especialistas 2025. En este caso, del cargo de directivos de institución educativa. Algunas indicaciones generales para iniciar. Primero les pedimos por favor que silencie su micrófono y apague su cámara durante toda la presentación. También que registre su asistencia a través del enlace que se compartirá por el chat. ¿Sí? En el chat usted va a poder encontrar un link donde va a poder registrar su asistencia a esta sesión informativa. También, mediante el chat, se va a registrar un link para que usted pueda anotar sus consultas sobre la presentación a través de un formulario, ¿correcto? Todas las preguntas que susciten, que surjan durante esta presentación, por favor, ingrese a este enlace y anota sus consultas porque al final de la presentación del día de hoy vamos a poder atenderlas. Y le pedimos por favor que mantengamos una actitud de respeto a esta presentación. Esas son las indicaciones generales. Y ahora vamos a presentarles el objetivo general de las acciones formativas, que han sido son dos, ¿no? El lunes pasado se presentó la primera acción informativa y esta es la segunda y última sesión informativa y tiene como objetivo brindar información sobre la etapa descentralizada del concurso de acceso a cargos directivos y de especialistas 2025, pero correspondiente al cargo de directivo de institución educativa. Sí, les vamos a brindar la información. Como les señalé, hubo una sesión el lunes pasado, ahí se les pudo presentar los aspectos generales del concurso, el modelo de evaluación, qué requisitos son necesarios de cumplir, también los impedimentos que se tienen que contemplar, ¿no? En este caso los postulantes, y las causales de retiro. También cómo se obtiene el puntaje final. Eso fue la sesión del pasado lunes. El día de hoy, de 3 a 5 de la tarde, se les va a presentar 3 puntos importantes. En primer lugar, les voy a presentar el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional, ¿sí? Que es el instrumento que se aplica en esta etapa descentralizada de la evaluación. Pero eso no es el único instrumento, también tenemos el instrumento entrevista. Y por último, va a haber un espacio para explicarles en qué va a consistir esta etapa de reclamos, ¿sí? En caso haya alguna observación con respecto a la calificación que ustedes reciban en su momento. Entonces, vamos a iniciar la segunda sesión informativa en el marco de este concurso de acceso. El objetivo, ya propiamente dicho, de esta segunda sesión, ya les he ido adelantando, es brindarles información a ustedes, postulantes clasificados a esta etapa descentralizada, sobre estos dos instrumentos, valoración de la trayectoria profesional y entrevista, ¿sí? Asimismo, se les va a brindar información sobre la etapa de reclamo de este concurso. Aquí están los 3 contenidos. Como les dije, va a haber un tercer bloque de consultas, así que ya tienen el link, ¿correcto? Donde van a poder ingresar sus consultas a partir de la información que les vaya a presentar. Bien, comencemos con los instrumentos de evaluación. Como les dije, el comité de evaluación que se conforme para esta etapa descentralizada se va a encargar de evaluar a los postulantes mediante 2 instrumentos. El primero es la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Aquí específicamente se va a valorar la trayectoria profesional de cada postulante. Y el segundo y último instrumento va a ser el instrumento entrevista. Mediante este instrumento se va a valorar si el postulante cuenta con las condiciones necesarias para asumir
este cargo de directivo de institución educativa. Bien, ahora vamos a ver uno por uno. Comencemos con el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional. Bien, aquí algunas informaciones iniciales, ¿no? Primero, que no hay un puntaje mínimo para la valoración de este instrumento, como sí lo vamos a ver para la entrevista. Aquí no hay un puntaje mínimo. Y va a permitir calificar de manera estandarizada, ¿no? Porque ustedes en la norma técnica, que ya deben tener impreso, la norma técnica 086-2025, en el anexo 8, ustedes van a encontrar la matriz, una tabla en la que se especifica qué documentación, ¿no?, se va a requerir con el puntaje que se le va a atribuir a esa información, ¿sí? Entonces, es estandarizado porque el comité de evaluación tiene que seguir al pie de la letra esa matriz para su respectiva valoración. No es que cada comité va a considerar su propio criterio, no, son los mismos criterios para todos. Entonces, aquí vamos a ver los 3 aspectos que se valoran con la matriz de valoración de la trayectoria profesional. El primer aspecto es la formación académica y profesional de este postulante, de este directivo de institución educativa. El segundo aspecto es el reconocimiento que ha recibido este director de institución, este postulante, perdón, durante su trayectoria profesional. Y luego también, como tercer aspecto, su experiencia profesional. Esos son los 3 aspectos que se van a considerar en esta matriz, y el puntaje máximo que se va a obtener de la valoración de esta de la trayectoria profesional va a ser de 66 puntos como máximo. Recuerden, no se va a exigir un puntaje mínimo. Bien, entonces para la valoración de este instrumento, aquí comentarles que el comité de evaluación va a solicitar al área de escalafón de la DRE o de la UGEL, o la que haga sus veces, el informe escalafonario del postulante donde se encuentre su legajo personal, ¿correcto? Entonces, para determinar el cumplimiento de estos criterios y subcriterios, que ahora les voy a presentar, que se tienen por aspecto, considera como plazo máximo, esto ojo con ello, la fecha de inicio de la actividad de inscripción de postulantes al concurso. Entonces, para eso ustedes tienen que verificar en el cronograma de evaluación cuál es esa fecha de inicio de la actividad de inscripción del postulante al concurso. ¿Sí? Esa información está en la página web de evaluación docente. ¿Sí? Entonces, es importante que tomen en cuenta este plazo máximo, ¿correcto? Luego, en la experiencia profesional en este aspecto, se va a verificar el cargo, así como la cantidad de años que se ha cumplido en este cargo, en el cargo que ustedes señalen. Aquí hay algunas notas de pie muy importantes. El postulante es responsable de actualizar ante la DRE o UGEL, según corresponda, su legajo personal, en tanto el comité de evaluación no puede verificar o valorar ningún documento que no se encuentre en el informe escalafonario, salvo el documento con el que acredita el derecho a recibir la bonificación por discapacidad. ¿Sí? Tomemos en cuenta esta responsabilidad que tiene el postulante, que tienen ustedes. Y bueno, como les comenté, en el anexo 8 de la norma técnica, que es necesario que ustedes tengan a la mano, se presenta la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Todo el contenido que les voy a comentar ahora está en esta norma técnica, ¿sí? Entonces, veamos esta matriz, este cuadro, ¿sí? Como les comenté, el primer aspecto es
formación académica y profesional. ¿Sí? Aquí se va a valorar este aspecto de su trayectoria profesional, su formación académica y profesional. Vamos a encontrar aquí en total 5 criterios enumerados, ¿no? 1.1, 1.2 y así sucesivamente. En algunos criterios, para algunos casos hay subcriterios, ¿no? En la que se diferencian por puntajes, así que tenemos que tener en cuenta ello. Veamos el primer criterio del aspecto formación académica y profesional. El primer criterio es el posgrado, ¿no? Ustedes tienen que seleccionar el máximo grado académico que ustedes obtienen. Si ustedes tienen un grado de doctor, van a recibir 8 puntos. Y si ustedes tienen un grado de maestro o maestría, magíster, máster, su puntaje va a ser de 6 puntos. Entonces aquí el puntaje máximo por criterio, dado que el máximo grado es de doctor, será de 8 puntos. El segundo criterio es el título de segunda especialidad. Si es que tienen un título de segunda especialidad, el puntaje máximo por este criterio va a ser 5. El tercer criterio, diplomado o diplomatura realizada en los últimos 5 años, ojo con esto, que cuente con un mínimo de 24 créditos o 384 horas, expedido por una universidad o una escuela de educación superior. Entonces, aquí el puntaje va a ser de 4 puntos como máximo. El cuarto criterio, programa de especialización, mejora continua, formación, capacitación o actualización brindado por una universidad, un instituto de educación superior, una escuela de educación superior, el ministerio, la DRE o LOGEL, cualquiera de ellos realizado en los últimos 5 años. Aquí se tiene que considerar un punto importante. Los programas de especialización deben contar con un mínimo de 24 créditos o 384 horas, mientras que los programas de mejora continua o formación, capacitación o actualización con un mínimo de 7 créditos o 112 horas. El puntaje máximo aquí obtenido será de 3. Y el curso de actualización, mejora continua o capacitación brindado por la universidad, Instituto de Educación Superior, Escuela de Educación Superior, Minedu, DRE-UGEL, realizado en los 2 últimos años. Miren la diferencia, aquí es programa de especialización y aquí es curso de actualización realizado en los 2 últimos años. Aquí el periodo también se especifica. Los cursos de actualización o mejora continua deben contar con un mínimo de 2 créditos o 32 horas, mientras que los cursos de capacitación deben contar con un mínimo de 1 crédito de 16 horas. Entonces es importante que ustedes tomen en consideración en la documentación, en su legajo, estas precisiones con respecto a la cantidad de créditos o la cantidad de horas, porque ese es las consideraciones que van a tomar en cuenta el comité de evaluación. Para este último caso, para este último criterio, el puntaje máximo por criterio es de 2. La suma del puntaje máximo en estos 5 criterios sería de 22. Aquí es importante. Los subcriterios referidos al posgrado, el 1.1, pueden estar vinculados o no a educación. ¿Sí? Eso es algo que también tienen que tener en cuenta. Y para los criterios 1.3, 1.4 y 1.5, se verifica en el informe escalafonario la fecha de emisión del documento. Entonces, asegúrense también que esos documentos cuenten con esa información. Bien. Ya vimos el primer aspecto, ¿no? Que es formación académica y profesional. Ahora vamos a ver el reconocimiento.
el reconocimiento que ustedes hayan podido obtener en su trayectoria profesional. ¿Sí? Aquí tenemos en total 4 criterios. ¿Sí? No hay subcriterios, solo 4 criterios. Para el primer criterio de reconocimiento, el 2.1, dice que por habérsele otorgado la condecoración de las palmas magisteriales conferido mediante resolución ministerial, ¿no? Si ustedes han recibido esa condecoración, ojo, mediante resolución ministerial, el puntaje máximo por criterio es 3, ¿sí? Entonces, tendrían que anexar ese documento a su informe. El segundo criterio, por haber obtenido alguno de los 3 primeros puestos en el concurso nacional de buenas prácticas docentes, reconocido también mediante resolución ministerial. El puntaje máximo, en caso de haber obtenido alguno de los 3 primeros puestos, es 2,5. El tercer criterio, por haber integrado los equipos responsables de los proyectos ganadores del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana, o FONDEP, reconocido también mediante resolución ministerial, o también por haber resultado ganador en el concurso de alcance nacional organizado, patrocinado por el Minedu, que reconozca la labor destacada del docente por iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes. También, ojo, reconocido mediante resolución ministerial. Si se presentan uno de estos 2 casos, ¿no? El puntaje máximo será de 2,5. Y el cuarto criterio, ¿no? Con respecto al aspecto de reconocimiento, por haber participado como asesor de estudiantes que obtuvieron uno de los 3 primeros lugares en concursos educativos organizados por el Minedu, también reconocido mediante resolución ministerial. O también por haber participado como entrenador o delegado de estudiantes que obtuvieron uno de los 3 primeros lugares en juegos escolares deportivos y paradeportivos organizados por el Minedu, reconocido mediante resolución ministerial. O también por haber resultado ganador en concurso de alcance regional organizado, patrocinado por un gobierno regional, que reconozca o premie iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes y también, como se ha señalado en todos los casos, reconocido mediante resolución ministerial, ¿no? De presentarse uno de estos 3 casos, el puntaje máximo por criterio será de 2. La suma, ¿no?, de estos puntajes máximos, como vemos, es de 10 para el aspecto de reconocimiento en su trayectoria profesional. Y vayamos al tercer y último aspecto de esta matriz de valoración de la trayectoria profesional, que es su experiencia profesional. Y para esto tenemos ¿cuántos criterios? 5 criterios, ¿sí? Veamos el primero. El 3.1. Que usted o ustedes hayan tenido experiencia como profesor en institución educativa pública o un programa educativo, ambos de educación básica, o que haya sido profesor en un centro público, o haya sido un profesor coordinador en instituciones educativas públicas o programas educativos, ambos de educación básica. ¿Correcto? Ustedes, si tienen esta experiencia, consideren que van a recibir 1 punto por cada año de experiencia. Pero ojo, podríamos tener muchos años de experiencia, pero solamente se van a considerar hasta 6 puntos. ¿Sí? Puntaje máximo por este criterio va a ser de 6.
Para el caso de este criterio 3.1, se contabiliza como un año de experiencia, ojo con esto, la sumatoria de 10 meses acumulados en un mismo año. O sea, en un mismo año tenemos que tener 10 meses acumulados para que este realmente sea considerado como un año de experiencia y por lo tanto sea considerado como un punto a favor de ustedes. O en diferentes años que hayan sido elaborados en una o más instituciones educativas públicas, ¿sí? Instituciones educativas o CETPRO, o programa educativo según corresponda, ya sea como docente nombrado o contratado. O sea, tienen que ser 10 meses acumulados en un mismo año o en diferentes años. El segundo criterio, con respecto al aspecto experiencia profesional, tiene que ver con la experiencia como director de UGEL, también reconocido por acto resolutivo, ¿no? O sea, aquí se le va a otorgar un punto por cada año de experiencia, pero el puntaje máximo va a ser hasta 7 puntos. Nuevamente, puede ser que hayan tenido más años como director de UGEL, pero solamente se les va a otorgar hasta 7 puntos. Un año por cada año de experiencia, un punto por cada año de experiencia. 3.3, criterio 3.3. Experiencia como director de gestión pedagógica de la DRE, que es jefe de gestión pedagógica del UGEL, ambos reconocidos por acto resolutivo, ¿sí? Ojo, puede ser uno de los dos cargos, no los dos. También se va a asignar un punto por cada año de experiencia y aquí se va a otorgar hasta 6 puntos. El puntaje máximo es 6. El cuarto criterio, experiencia en el cargo de especialista en educación en el área de gestión pedagógica de la UGEL o la DRE, reconocido por acto resolutivo. Va a ser un punto por cada año de experiencia y acá se va a otorgar hasta 5 puntos, por lo tanto el puntaje máximo es de 5. Y el último criterio para el aspecto de experiencia profesional es haber tenido experiencia como director o subdirector en institución educativa pública o centro público reconocido por acto resolutivo o profesor encargado de la función de director de institución educativa pública de educación básica reconocido por acto resolutivo. ¿Sí? Se les va a otorgar un punto por cada año de experiencia y esto va a ser hasta 7 puntos, por lo tanto tenemos ahí 7 puntos máximos por este criterio. Aquí es importante subrayar que para los criterios 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, a ver, recordemos a cuáles nos referimos, todos estos, la de experiencia como director de UGEL, la de experiencia como DGP, área de jefe de área de gestión pedagógica, especialista de educación, director o subdirector de institución educativa de CETPRO, o profesor encargado de la función de director de institución educativa pública. Para todos estos casos, la experiencia en los cargos del área de gestión institucional de la carrera pública magisterial, ya sea director de UGEL, director o jefe de gestión pedagógica, especialista en educación, especialista en educación de DRE-UGEL o directivo de institución educativa, se contabiliza desde que su acceso fue regulado con la ley de reforma magisterial, ya sea designación por concurso o proceso de encargatura, reconocido mediante acto resolutivo. Eso como para subrayar, ¿verdad? Además, como un año de experiencia, se va a contabilizar como un año de experiencia la sumatoria de 12 meses acumulados en un mismo año o en diferentes años. Entonces, difiere de la información anterior, ¿verdad? Y los servicios prestados de manera efectiva, se va a contabilizar los servicios prestados de manera efectiva, es decir, que no se va a considerar el periodo de licencia sin goce de remuneraciones, suspensión ni separación temporal por medida disciplinaria. Para el caso del criterio 3.5 también, ¿no? Recordemos cuál es el 3.5.
director o subdirector de institución educativa pública o centro público, o profesor encargado de la función de director de institución pública de educación básica. Para este caso, la experiencia como director o subdirector en institución educativa pública o centro público, reconocido por acto resolutivo, el comité de evaluación debe tomar en consideración que en el informe escalafonario no se realiza diferenciación por el tipo de encargo, por lo que cuando se refiere a esta situación netamente administrativa, se debe considerar cualquier tipo de encargo, ¿no? Según lo dispuesto en el artículo 177 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Además, la experiencia como profesor encargado de la función de director de institución educativa pública de educación básica, reconocido también por acto resolutivo, el comité de evaluación debe tomar en cuenta que solo debe considerar la encargatura de funciones, información que figura de manera expresa en el informe escalafonario. Bien, también tenemos un criterio adicional para la experiencia profesional, el 3.6, que sea un profesor en cargo jerárquico en institución educativa pública, puede ser una institución educativa o un CEDPRO, reconocido por acto resolutivo. En este caso, se va a recibir 1 punto por cada año de experiencia y el puntaje máximo es hasta 3 puntos. Para este criterio, la experiencia como profesor en cargo jerárquico, ¿no?, en institución educativa pública, ya sea una EIE o un CEDPRO, se contabiliza desde que su acceso fue regulado también con la Ley de Reforma Magisterial, ya sea designación por concurso o proceso de encargatura, reconocida mediante acto resolutivo. Se contabiliza como 1 año de experiencia en la sumatoria de 10 meses acumulados en un mismo año o en diferentes años. Solo se tomará en cuenta los servicios prestados de manera efectiva. No se considerará el periodo de licencia sin goce de remuneraciones, suspensión ni separación temporal por medida disciplinaria. Bien, esta es la matriz de valoración de la trayectoria profesional, vuelvo a repetir, que ustedes van a poder encontrar en el anexo 8 de la norma técnica número 086-2025. Es importante que tomen en cuenta las consideraciones con respecto a la formación académica y profesional, así a modo de resumen, la cantidad de créditos que tienen que tener sus documentos, la cantidad de horas, ¿correcto? Es necesario tomar en cuenta ello y que todos los documentos sean originales, ¿no? Porque de lo contrario eso podría repercutir en su postulación. Bien, ahora vamos a pasar al segundo y último instrumento, entrevista. ¿En qué consiste este segundo instrumento? Bueno, consiste en una entrevista semiestructurada en la que el postulante a ustedes van a tener que responder preguntas que el comité de evaluación les va a plantear. Aquí es importante señalar que es a partir de las respuestas que ustedes brinden que se va a determinar y sustentar la calificación de cada uno de los criterios evaluados, ¿sí? Son básicamente las respuestas que ustedes van a brindar el sustento para determinar la calificación. Quien califica es el comité de evaluación. Aquí hay un puntaje máximo de este instrumento, que es 64, y aquí sí hay un puntaje mínimo, ojo, que es 32, cosa que no sucedía con la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Aquí sí hay un mínimo que se exige. ¿Qué se va a valorar con este instrumento de entrevista? Se van a valorar 2 aspectos: las habilidades específicas que debe tener un directivo de institución educativa para ejercer el cargo, ¿sí? Y también habilidades transversales para ejercer este cargo.
Centrémonos en las habilidades específicas, ¿no? Aquí queremos decir que este postulante en la entrevista va a describir la realidad educativa de la región en la que se encuentra el cargo al que está concursando. ¿Verdad? Qué importante es que conozca esta realidad educativa, que plantee propuestas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, que señalen cómo se implementan determinados procesos críticos en el marco de los sistemas administrativos. En un momento les voy a mencionar a qué procesos críticos nos referimos. Y se va también a evaluar si este postulante explica el rol de las instancias de gestión educativa descentralizada, como es el Ministerio, como es la DRE, la OGEL, ¿no? En la provisión del servicio educativo. Aquí están los criterios que nos van a permitir valorar este primer aspecto de habilidades específicas del cargo. El primer criterio es diagnóstico de la realidad educativa. El segundo criterio es planteamiento de propuestas para la mejora de los aprendizajes. El tercero, implementación de los procesos críticos en el marco de los sistemas administrativos. El cuarto, comprensión del rol de las instancias de gestión educativa descentralizada en la provisión del servicio educativo. Bien, ahorita les vamos a explicar criterio por criterio. El segundo aspecto es habilidades transversales. Y aquí se va a evaluar si el postulante cuenta con cualidades o atributos que le van a permitir desempeñarse en el cargo, ¿no? Ello implica su capacidad para liderar un equipo de trabajo, para manejar situaciones conflictivas que se puedan presentar en el ámbito laboral, para orientar su accionar a la obtención de resultados, de metas, ¿no? Y que demuestre su compromiso con el servicio público. En ese sentido, los criterios son 4, en total los criterios son 8. Para este segundo aspecto tenemos 4 criterios, que es liderazgo, manejo de conflictos interpersonales, la orientación a resultados, a objetivos, ¿no? Y el compromiso que debe demostrar con el servicio público. Veamos cada aspecto con mayor detenimiento. El aspecto habilidades específicas para el ejercicio del cargo. Aquí, como les dije, son 4 criterios los que se van a valorar, ¿no? Mediante una entrevista, el comité les va a plantear preguntas para recoger información sobre cada uno de estos criterios, ¿sí? Va a ser un diálogo y a partir de las respuestas que ustedes brinden, se va a utilizar una rúbrica, ¿sí? En la que se les va a ubicar en un nivel que va del 1 al 4. Si se ubican en el nivel 4, su puntaje será de 4 puntos, ¿no? Si se ubican en un nivel 3, pues será de 3 puntos y así sucesivamente. Y cada criterio va a ser evaluado de un puntaje del 1 al 4. Bien, veamos el primero con más detenimiento. El criterio 1, diagnóstico de la realidad educativa. Aquí se va a valorar la capacidad que va a tener el postulante, ustedes, de describir la realidad educativa de la región a la que postulan e identificar aspectos positivos que haya en la región o oportunidades de mejora, ¿no? Dificultades. Todo ello, ojo, respaldado en fuentes de información, ¿sí? Características. Estas características, esta descripción implican características, descripción de características que podrían ser, por ejemplo, la población estudiantil, la matrícula, la permanencia escolar, la infraestructura, de cómo está, ¿no? En los locales educativos, la realidad de los docentes, ¿sí? Van a poder hacer esa descripción. Pero aquí es algo importante que quiero señalar,
que toda esa descripción que ustedes puedan señalar con respecto a la realidad educativa de la jurisdicción a la que están postulando sea respaldado en fuentes de información confiables. Es decir, van a precisar alguna investigación, algún informe de resultados, ¿no? Que se emiten de desde del Ministerio de Educación o desde el gobierno regional, ¿correcto? Tiene que haber una fuente de información confiable. No, no va a ser posible que nos digan a partir de que yo creo, yo me imagino, yo opino, no, sino esta descripción se presenta a partir de información de fuentes confiables y es importante que tengan esa información clara. ¿Ya? Entonces, este criterio se va a valorar de un puntaje de 1 a 4. El segundo criterio es planteamiento de propuestas para la mejora de los aprendizajes, ¿no? Cada jurisdicción, ¿no? Nosotros sabemos cómo están los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, como postulantes, deseamos que ustedes, ¿no? O se va a valorar, mejor dicho, que ustedes planteen propuestas para esta mejora de aprendizajes. Aquí se va a valorar esa capacidad de describir, primero, el estado de los aprendizajes de los estudiantes de la región a la que postulan, ¿no? ¿En qué estado se encuentran? ¿Cómo están sus resultados en cuanto a las competencias, a las áreas curriculares, ¿sí? Y esto también, ¿no? Respaldado con fuentes confiables, ¿sí? Nuevamente, no se trata de decir, yo he escuchado, yo creo, no, sino en tal fuente se ha cotejado que los resultados de los aprendizajes de los estudiantes se encuentran en estos niveles, ¿sí? Entonces, siempre con fuentes de información confiable. Y también se va a valorar acá que se planteen propuestas viables para mejorar este estado, ¿no? De los aprendizajes. ¿Qué propuestas ustedes podrían plantear? Y ojo, que sean viables. Viables quiere decir posibles de realizar. El puntaje también asignado a partir de sus respuestas va a ser de 1 a 4. El tercer criterio, implementación de los procesos críticos en el marco de los sistemas administrativos. ¿Sí? Aquí se va a valorar que ustedes puedan describir en qué consisten los procesos críticos, que son provisión de materiales educativos. Eso es un proceso medular para la gestión, ¿no? Educativa. La provisión de materiales educativos. Otro proceso crítico es el fortalecimiento de competencias docentes y también, gestión de la convivencia escolar. Estos son los procesos críticos y se va a valorar que ustedes puedan explicar de qué manera estos procesos se vinculan con los sistemas administrativos. ¿Cuáles son esos sistemas administrativos? El planeamiento, los recursos humanos y el presupuesto, ¿sí? Aquí va a ser importante que también se sustente, ¿no? Con qué marco normativo existe este vínculo. Esto es con respecto al criterio 3. La valoración va a ser de 1 a 4 también. En el criterio 4, comprensión del rol de las instancias de gestión educativa descentralizada en la provisión del servicio educativo, aquí se va a valorar la capacidad del postulante de diferenciar el rol que cumple cada instancia de gestión educativa descentralizada, entendiéndose por Ministerio de Educación, la DRE, la OGEL e incluso la institución educativa. ¿Cuál es el rol que tiene cada una de estas instancias en la provisión del servicio educativo, ¿no? Así como el que corresponde al cargo al que postula, que tiene que ver con la institución educativa, ¿correcto? Y también aquí también se va a valorar que mencione funciones para que
pueda aportar a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? Entonces el puntaje también va a ser de 1 a 4. Ahora vayamos con las habilidades transversales, este segundo aspecto. El criterio 5, liderazgo. Aquí se va a valorar la capacidad del postulante de influir en los integrantes de su equipo de trabajo hacia el logro de los objetivos que se tengan en común como institución, ¿no? Lo que se manifiesta cuando motiva a los integrantes del equipo para que se puedan cumplir las metas, se puedan distribuir las tareas, puedan organizarse, ¿no? Para el cumplimiento de las tareas en función a sus potencialidades y que haya una orientación para que cumplan con estas actividades. El puntaje también va a ser de 1 a 4. Vemos que eso es similar o igual en todos los casos. El criterio 6 es de manejo de conflictos interpersonales. Aquí se va a valorar la capacidad que tiene el postulante para actuar en una situación de desacuerdo que exista en el equipo, ¿no? O algún conflicto. ¿Para qué? Para que haya una búsqueda de una solución pertinente, ¿no? Que haya una identificación de la posición que tenga cada parte, que tenga actitudes, ¿no? Habilidades para poder buscar una solución a ese conflicto, ¿no? Como por ejemplo, ser receptivo, mostrar respeto, considerar la perspectiva que tenga el otro, recoger propuestas de solución o proponer alternativas en la que todas las partes se vean reflejadas, ¿no? Que se sientan identificadas. El séptimo criterio, el penúltimo criterio, tiene que ver con orientación a resultados. Aquí se va a valorar la capacidad del postulante de orientar su accionar hacia la consecución o hacia el logro de las metas que se tenga como institución. ¿Cómo? Cuando plantea acciones que conlleven a su ejecución, a su concreción, cuando haya objetivos que se puedan verificar, ¿no? Que efectivamente se está alcanzando, cuando se planteen actividades, ¿no? Que van a permitir alcanzar estos objetivos, que hayan plazos también, ¿no? Viables, que permitan cumplir estos objetivos, que se establezcan recursos que se van a utilizar y además la manera o la forma en la que se va a verificar que lo que se está logrando, lo que se está, ¿no? alcanzando, va a permitir obtener o llegar a ese objetivo planteado, ¿ya? Entonces, también el puntaje es de 1 a 4. Y el último criterio, que tiene que ver con el compromiso con el servicio público, es la capacidad, aquí se va a evaluar la capacidad del postulante de conducirse, de actuar de manera íntegra y transparente en el marco de los deberes y prohibiciones del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Esta labor, esta actitud que es tan importante, este compromiso con el servicio público. Aquí se va a valorar, por ejemplo, que el postulante describa, por ejemplo, cómo se conduciría en el ejercicio del cargo al que postula, en este caso director de institución educativa, en concordancia con los deberes del Código de Ética de la Función Pública, o que, por ejemplo, mencione prohibiciones que se señalan en el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Y qué procedimientos podría seguir, ¿no? Para que se evite incurrir en estas prohibiciones, ¿correcto? Entonces, esto tiene que ver con el compromiso con el servicio público. Y el puntaje va de 1 a 4 también. Entonces, ya hemos visto
estos 8 criterios que se van a valorar en la entrevista. Recordemos que va a ser un diálogo entre el comité de evaluación y el postulante, y la valoración de este instrumento va a ser a partir de las respuestas que pueda brindar el postulante en este diálogo. ¿Cómo se va a obtener el puntaje del instrumento de la entrevista? ¿Ya? Se va a obtener multiplicando el resultado de la suma de las calificaciones de los criterios por un factor de 2 puntos, ¿no? Aquí vemos que se suman, como hemos visto que es de 1 a 4 el puntaje de cada criterio. Entonces se va a sumar el puntaje de cada criterio de los 8 criterios, y la suma de todos estos criterios se va a multiplicar por el factor de 2. Y con ello se estaría obteniendo el puntaje del instrumento entrevista. Aquí hay una nota muy importante a tomar en cuenta. Independientemente del puntaje que el postulante obtenga en este instrumento, se debe aplicar la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Es decir, este instrumento de la matriz de valoración se aplica sí o sí. Aunque el puntaje del instrumento de entrevista haya sido X, se aplica sí o sí la matriz de valoración de trayectoria profesional. Así como verificar el cumplimiento de requisitos para el cargo y que no se encuentre inmerso en algún impedimento o causal de retiro señalado en la norma técnica. ¿Sí? Nuevamente nos remiten a la norma técnica. Ustedes, es importante que lo tengan a la mano, ¿no? Se precisa cuáles son las causales de retiro, que está en el numeral 5131. Entonces, independientemente del resultado que se tenga en esta entrevista, el comité de evaluación tiene que encargarse de aplicar y de verificar estos requisitos o algún impedimento que se tenga para la participación de este concurso en la etapa descentralizada. ¿Cómo va a ser la convocatoria? Ustedes se preguntarán cómo yo voy a informarme cuando se me va a aplicar la entrevista. Bueno, primero señalarles que el postulante es convocado por el comité de evaluación, ¿sí? Ellos se van a encargar de ponerse en contacto con ustedes. ¿Cuál va a ser el medio? El que ustedes hayan registrado o actualizado en el aplicativo al momento de su inscripción. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el medio por el cual el comité se va a contactar con ustedes para manifestarles con respecto a la realización de esta entrevista. ¿Ya? Así que tomen en cuenta ese medio de contacto que han registrado. Estén atentos a ese medio. También se va a realizar mediante una comunicación escrita, que puede ser un oficio, un correo electrónico u otro documento escrito formal que permita contar con una constancia, ¿no? Con una evidencia de que se ha enviado esta comunicación por parte del comité de evaluación, y también de la confirmación de recepción de esta por parte del postulante. Es importante que ustedes, una vez que reciban esta comunicación por parte del comité de evaluación, confirmen que efectivamente se ha recibido esta comunicación, ¿sí? Y tomar en cuenta que con al menos 3 días calendario de anticipación, se le va a comunicar la fecha, la hora, el lugar de la entrevista. Entonces, no se preocupen que no va a ser de un momento a otro. Está establecido que por lo menos con 3 días de anticipación se les va a decir en qué día, qué hora y qué lugar va a ser la entrevista. Vuelvo a repetir, tienen que estar atentos al medio en el que ustedes han registrado el medio de contacto, ya sea teléfono, ¿no? Correo electrónico. Tienen que estar atentos a esos medios que han registrado en el aplicativo, porque desde ahí se les va a informar.
Aquí también hay algunas otras consideraciones. La entrevista puede realizarse en un espacio público, ¿no? Ojo, siempre y cuando se aseguren las siguientes condiciones: que sea un ambiente apropiado para realizar una entrevista, que no se encuentren presentes otros postulantes, por ejemplo, y que no se vea afectado por interrupciones o intervenciones de personas que no formen parte del proceso. ¿Sí? El comité de evaluación puede establecer un espacio público, pero siempre y cuando se consideren estas condiciones que no afecten el normal desarrollo de la entrevista. Con respecto a la reprogramación de fechas de aplicación, es posible reprogramar las fechas que se le indique con 3 días de anticipación, por lo menos. Veamos. El postulante, por su parte, podrá presentar su solicitud al presidente del comité de evaluación para que se reprograme la aplicación. Es posible, sí, pero ojo, por caso fortuito o de fuerza mayor, ¿sí? Además, debe contar con un sustento de este caso fortuito o de fuerza mayor para realizar o para solicitar, perdón, una reprogramación. Y en el plazo máximo de 2 días hábiles contados desde el día de la inasistencia. O sea, puede presentar su solicitud en un plazo máximo de 2 días hábiles, no puede ser cualquier día, tiene hasta máximo 2 días hábiles para poder presentar esta solicitud. No es la reprogramación en sí misma, sino es una solicitud, pero nuevamente leamos el subrayado: por caso fortuito o fuerza mayor, con su respectivo sustento. Por su parte, el comité de evaluación va a evaluar la solicitud, considerando que este no afecte el cronograma de evaluación ni lo planificado. El comité de evaluación tiene varios, ¿no?, evaluados a los cuales se tiene que aplicar estos dos instrumentos. Entonces, desde un inicio, ellos tienen que planificarse para poder cumplir con sus funciones. Entonces, por eso es que tiene que evaluar esta solicitud, que es de fuerza mayor, por supuesto, considerando que no se debe afectar su cronograma de evaluación ni que lo que ellos ya tienen planificado. De proceder, ¿no?, ellos tienen que comunicarse con ustedes indicando la fecha, la hora, el lugar de esta fecha, de esta entrevista reprogramada, exceptuando el plazo de anticipación de convocatoria. ¿Ya? Aquí ya, dado que es una reprogramación, ya se va a exceptuar el plazo de anticipación. Esos 3 días ya no necesariamente se van a cumplir porque realmente se está haciendo una excepción, ¿no? Considerando además que es un caso fortuito. La no presentación del postulante, ¿no?, por diversos motivos y en la que no haya justificado y ni siquiera haya presentado una reprogramación, una solicitud de reprogramación, constituye un causal de retiro del concurso, ¿sí? Así que tomen en cuenta ello. Muy bien, hasta aquí hemos visto los 2 instrumentos de evaluación. Ahora veamos la etapa de reclamos, ¿correcto? Esa es una etapa importante que hay en el cronograma de evaluación, ¿no? Ustedes van a poder tener acceso a los resultados de la evaluación de los 2 instrumentos y de tener alguna observación, pueden presentar su reclamo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Se les va a presentar, se va a publicar los resultados preliminares de la etapa descentralizada. Va a haber una publicación de resultados preliminar, ¿no? La DIET va a publicar los resultados de la evaluación a través del aplicativo. Entonces, ustedes van a poder conocer los resultados de
la matriz de valoración de la trayectoria profesional y de la entrevista mediante el aplicativo, ¿no? De acuerdo a la información registrada por los comités de evaluación, porque ellos son los encargados de evaluar, ellos van a ser los que van a ingresar esos resultados en el aplicativo. Por su parte, ustedes como postulantes van a poder acceder a estos resultados ingresando al aplicativo que ha sido dispuesto por la DIE, empleando su usuario y contraseña. Entonces, tienen que ingresar a este aplicativo usando esta información, ¿no? Que obviamente es privada. Bien, entonces ya tienen sus resultados y ustedes, como postulantes, pueden solicitar al comité, ya sea de manera presencial o virtual, la copia de los documentos que formen parte de su evaluación, ¿no? Estos formatos en los que ustedes han sido evaluados, ¿correcto? Desde la publicación de los resultados preliminares y hasta 2 días hábiles antes del plazo para la presentación de reclamos. Ese es el plazo para presentar para presentar los reclamos. ¿Ya? El comité es el que les va a indicar el medio para poder presentar estos reclamos, y en el anexo 11 de la norma técnica se presenta un modelo de solicitud. Nuevamente, ¿no? Qué importante es tener la norma técnica, porque en el anexo 11, ¿sí? En el anexo 11, ustedes van a tener un modelo de solicitud de la copia de los documentos de evaluación. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ustedes van a poder tener este formato a la mano en la que el asunto dice: solicito la copia de los documentos de evaluación de la etapa descentrada del concurso de acceso. ¿Sí? Entonces, ustedes van a poder solicitar estos documentos para que ustedes puedan ver, ¿no? El sustento que ha considerado el comité de evaluación para otorgarle su calificación. Si revisando esa información, ¿no?, que ha sido solicitada al comité de evaluación, no se encontraran conformes con los puntajes obtenidos, ¿no?, tanto en la matriz de valoración de la trayectoria profesional como en la entrevista, pueden presentar su reclamo ante el comité de evaluación a través del medio establecido para tal fin y dentro del plazo señalado en el cronograma. ¿Sí? Es importante que ustedes también tengan a la mano el cronograma de la evaluación que está en la página de evaluación docente. Eso es algo que también tienen que tener ustedes siempre presente, porque los plazos son los plazos, ¿sí? La solicitud presentada por el postulante debe ser atendida por el comité de evaluación conforme con lo establecido en la norma técnica, ¿no? Es la responsabilidad, es una de las funciones del comité de evaluación, brindarles los formatos, los documentos de evaluación, si es que lo solicitan, y si es que presentan un reclamo, ¿no?, es función del comité de evaluación darles respuesta a ese reclamo, ¿sí? El comité de evaluación, ¿qué es lo que le toca hacer? Resolver los reclamos que presenten los postulantes de manera escrita y motivada. ¿Qué quiere decir motivada? Sustentada, ¿sí? Tienen que tener un sustento para decir si su reclamo procede o es fundado o infundado. Si el reclamo es fundado, ¿qué es lo que va a hacer el comité de evaluación? Va a modificar la información registrada en el aplicativo, ¿no? Ahí va a hacer las correcciones o las modificaciones correspondientes porque ha verificado que ese reclamo que ustedes presentan es fundado. También van a brindar respuesta al reclamo y van a adjuntar el acta individual de resultados del postulante en la que se pueda notar
la modificación que se ha realizado a los resultados de evaluación. Otro escenario es que el reclamo sea infundado, ¿sí? Si el reclamo es infundado, entonces el comité absuelve el reclamo detallando los motivos por los cuales no está siendo considerado, está siendo desestimado. Entonces, pueden ser estos dos escenarios, ¿no? Frente a la presentación de un reclamo. Y lo que hace finalmente el comité es emitir y notificar la respuesta al reclamo dentro del plazo señalado en el cronograma. Hay plazos, señores, entonces nuevamente reiterarles que es importante que tengan a la mano el cronograma de evaluación que está en la página de evaluación docente, ¿no? Y mediante un oficio, correo electrónico u otro documento, notifican este resultado. Bien, entonces estos han sido los 3 puntos que hemos abordado en esta segunda sesión informativa, y lo que se nos viene en este momento es atender las consultas que ustedes puedan tener sobre el contenido de esta presentación. En el chat de esta presentación se les ha proporcionado un enlace para que puedan registrar las consultas que puedan tener. Así que por favor regístrenlas. Les vamos a dar 5 minutos para que las puedan registrar, mientras que nosotros las vamos también revisando, y regresamos entre 5 a 8 minutos, por favor, para poder darles respuesta a sus consultas. ¿Correcto? Entonces, por favor, registren mediante el enlace proporcionado las consultas que puedan tener. Por favor, ingresen y comiencen a registrar. Gracias.
Buenas tardes, estimados participantes. Realmente nos han llegado varias preguntas, muchas de ellas muy específicas, referidas a las plazas. En esos casos sí les voy a agradecer mucho que por favor se comuniquen a la línea de atención que en breve se los voy a comentar. Pero muchas preguntas que nos han llegado tienen que ver con el cronograma de evaluación. Entonces, quiero explicarles rápidamente que toda la información que ustedes quieren no conocer es pública, ¿no? Está en la página de evaluación docente. Entonces, ustedes registran, ven mi pantalla, ¿verdad? evaluaciondocente.perueduca.p. Entonces, ustedes van a ir a evaluaciones vigentes, ¿sí? Y aquí van a poder encontrar la evaluación Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025. Aquí está toda la información que ustedes están solicitando. Una de las que están solicitando, ¿no? En su mayoría tiene que ver con el cronograma de evaluación. Entonces esto lo van a ver en normatividad, ¿sí? Acá en cronograma. Y aquí ustedes van a encontrar el cronograma por cada cargo. Ya la prueba nacional ustedes ya lo pasaron. Luego tenemos el cronograma de la etapa descentralizada para el cargo de DGP y jefe de área de gestión pedagógica, que ese no es el caso. Luego tenemos el de especialista, que no es el de su caso. Y aquí está el caso en el que están ustedes, ¿no? Inmersos, que tiene que ver con la postulación a cargo de directivos de institución educativa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la conformación de los comités de evaluación del 16 de julio hasta el 27 de julio de 2026. Todavía los comités se están conformando, ¿correcto? Entonces, aquí algunos me preguntaban, ¿y cuándo se va a aplicar la entrevista? Entonces, aquí ustedes van a encontrar esa información, aplicación de los instrumentos de evaluación y verificación de cumplimiento de requisitos e impedimentos desde el 3 de agosto al 30 de septiembre. ¿Cuándo se van a presentar los reclamos? Aquí está. Entonces, por favor, les pedimos entrar a esta página de evaluación docente. Aquí están los cronogramas de cada una de las acciones que se les ha explicado ahora, ¿sí? Entonces, por favor, familiarícense con este recurso para que puedan tener esa información a la mano y no se guíen de lo que escuchan, de lo que creen, de lo que por ahí les remitieron. No, aquí está la información fidedigna, ¿correcto? Entonces, por favor, les pedimos estar al tanto de este recurso, al igual que la norma técnica, ¿sí? En la norma técnica también hay información importante. Bien, quiero dejar de proyectar. ¿Se puede? Bueno, algunos, a ver, dejar de compartir. Ya, listo. Ya. Algunas preguntas tienen que ver, por ejemplo, con el instrumento entrevista. Me dijeron, ¿hay un tiempo para la entrevista? No hay un tiempo establecido para la entrevista, ¿correcto? Así que no se preocupen por ello. Dice, cuando se refiere a información de su región, se refiere a la UGEL en la que me estoy presentando, claro, a la UGEL de su jurisdicción. Por ahí me preguntaron, ¿y dónde voy a encontrar esa información? ¿Tengo que pedirle al UGEL? No, esa es información que ustedes, ¿no? Como profesionales de la educación, deben tener a la mano. Entonces, para ello se les sugiere revisar
artículos de investigación, reportes, informes actualizados, ¿no? Como todo profesional, pues tenemos que tener esa información. No es que alguien va a venir y se les va a brindar esa información para que ustedes lo estudien, ¿no? Es información que todo profesional pues tiene que conocer, informarse, actualizarse para saber en qué me estoy metiendo, por decir, ¿no? A qué problemas voy a tener que atender. Para eso tengo que tener fuentes confiables, ¿sí? Con respecto al instrumento, me dicen si ya tenemos preguntas, ¿no? Publicadas. Bueno, primero señalarles que los criterios que se van a valorar para este cargo de directivo de institución educativa son muy similares a los otros cargos que hemos visto, ¿no? De director de DRE, de jefe de GP, de especialistas. Entonces, los instrumentos, en este caso la entrevista de esos cargos que han sido publicados. Toda esta información es pública, así que podrían tomarlo. En nuestro caso, bueno, lo vamos a publicar oportunamente. Ya estamos viendo que recién está comenzando el proceso. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, el cronograma de... ¿En qué mes iniciarán las entrevistas? Ya les hemos comentado que es importante que tengan en cuenta el cronograma de evaluación. Recuerden que se les va a avisar con 3 días de anticipación para que participen en esta entrevista. No va a ser inopinada, ¿no? No van a caerles de sorpresa. Sí, y bueno, las demás preguntas. Acá hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo saber que las respuestas brindadas durante la entrevista serán consideradas adecuadas por el comité de evaluación si las respuestas son verbales? El comité tendrá mucha pericia para escuchar todas las respuestas. Claro que sí, ¿no? O sea, primero señalarles que el comité de evaluación va a tener un manual, ¿no? En la que se va a describir todas las orientaciones, todas las consideraciones que tiene que tener en cuenta para calificar estos aspectos y estos criterios de evaluación, ¿sí? No es que evalúan según su criterio, no, hay criterios ya estandarizados en los que todos los comités se tienen que regir, ¿correcto? Y para eso reciben un manual en la que tienen que revisar previamente para poder realizar esta entrevista, ¿correcto? Participan los integrantes del comité de evaluación, por ello tienen que tomar nota, ¿no? Primero toman nota de sus respuestas, porque la calificación va a ser en función a sus respuestas, al sustento que ustedes brinden en la entrevista. Toman nota primero y luego sesionan para poder revisar, analizar sus respuestas y en función a eso otorgarles una calificación, ¿correcto? Esta calificación se otorga en función a una matriz de valoración que va de 1 a 4 puntos. También, como ustedes saben, tienen la posibilidad de solicitar estos formatos, estos documentos de evaluación, y de no estar conformes, pues pueden presentar un reclamo. Para eso también hay fechas, pero que el comité tiene que regirse a los criterios que están establecidos para la evaluación, no es según su criterio. ¿Sí? Eso es importante señalar. ¿Hay algún puntaje por estudios concluidos de maestría o doctorado? Sí, es importante que revisen la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Para el grado de doctor pueden obtener como máximo 8 puntos y para el grado de magíster, maestro o maestría un máximo de 5 puntos. Bien, entonces las otras... Hay muchas preguntas ya específicas sobre sus situaciones, ¿no? Casuísticas muy específicas. Y para esos casos, por favor, les pedimos, estoy proyectando, ¿sí, no?
Sí. Les pedimos, por favor, comunicarse a la línea de atención de consultas al 01615-5887 en los horarios de atención de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. También pueden comunicarse al correo electrónico evaluaciondocente.consultas@perueduca.pe. Y como les he dicho, revisen por favor la información actualizada en la página web de evaluación docente, que es www.minedu.gov.pe/evaluación docente. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y ha sido un placer poderles brindar la información de esta segunda sesión informativa. Gracias.